Ok. Muy buenas tardes, estamos con el profesor Benjamín Valdivia y empezamos una entrevista. ¿Aproximadamente cuántos libros ha escrito? ¿Escrito o publicado? Escrito. Escrito, no sé, unos 100. 100 libros escritos, sí, más o menos. De poesía, narrativa. De todos los géneros. Teatro, novela, cuento, ensayo literario, ensayo filosófico académico, poesía en prosa, todo. Eso quitando todas las cosas que he hecho aparte, como antologías, traducciones de 6 idiomas, adaptaciones, guiones de cine, guiones de ópera, guiones de teatro, o sea, fuera de eso, solo libros de los... ¿Y sí, cuándo comienza su carrera como escritor? Bueno, hay dos inicios. Uno, la escritura misma, y otro, la escritura como presencia cultural. Entonces yo empecé a escribir pues desde muy joven, o sea, estando en la secundaria hice un cuento que no me creyeron que era mío, lo cual me tenía sin problemas, pero era mi vida puesta en un cuento. Y la profesora de tercero de literatura dijo, no, lo copiaste de algún lado. Lo cual en ese momento fue ofensivo, pero después fue una especie de buena valoración. Así que eso estaba en la secundaria. Cuando entré a la preparatoria, entonces empecé a la poesía con mucha intensidad. De tal modo que empecé primero a sentir la necesidad expresiva y luego la necesidad de saber cómo expresar. Y entonces me puse a leer a los poetas. Todo lo que caía, lo que hallaba en las 2 librerías que había en mi pueblo, todo, bibliotecas, en la casa, en las librerías, de tal modo que a los 15 o 16 años pues ya había leído los argentinos de los años 50, la generación del 27, Neruda, es decir, empecé de un modo muy fuerte. Entonces esa fue la parte de la escritura, pero la parte cultural comenzó porque uno de mis maestros de poesía, Desiderio Macías Silva, que ganó el Premio Nacional de Poesía en el 72, un día me dijo, mande usted, nos hablamos de usted, mande usted un libro de poemas a Roberto Vallarino en México, porque la Secretaría de Educación Pública quiere abrir una colección para jóvenes escritores. Yo tenía 22 años, más o menos, y entonces dijo, mande unos 60 poemas. Bueno, como tenía yo, cuando tenía yo 22 años, pues ya tenía 6, 7 años escribiendo. Y le dije que por qué no a los otros los invitaba. Dijo, es que los otros no van a completar 50 poemas buenos. Entonces lo importante, desde entonces aprendí que lo importante de la literatura es escribir. Es decir, como siempre he dicho a mis estudiantes, es más fácil publicar lo que ya está escrito que lo que todavía no se escribe. Entonces publicar es una consecuencia consecuencia cultural de una condición artística. Y entonces pues le mandé a Roberto Vallarino los poemas y no recibí noticia, nada. Hasta que 2 años y medio más o menos después me hablaron por teléfono que ya está el libro, que nada más falta una fotografía para la contraportada. Entonces quedé yo muy sorprendido, les digo, pues, ¿cuál libro? Yo ya me había olvidado de aquello. Y entonces resulta que para abrir la colección esta que se llamaba Letras Nuevas de la Secretaría de Educación Pública, pues se necesitaba completar la contraportada. Mandé la foto a Carlos Mapes, que era el editor en ese momento. Y entonces salió el libro, cuando yo cumplí 25 años, salió el libro, un libro de 3,000 ejemplares. Y además, luego, pasado un tiempo de eso, me avisan de la Secretaría, como al fin de año, digamos, año y medio, pues que se había agotado la edición y que pasara a cobrar mis regalías. Entonces mi primer libro lo publicó la SEP, se agotó,
me dieron mis regalías completas. Y entonces a partir de esa experiencia dije, bueno, puede ser un modo de vida, digamos, ¿no? Pero, bueno, después de esta experiencia, ¿hubo la necesidad en algún momento de tocar puertas para seguir publicando? No. No, lo que pasa es que, como digo, yo llevaba años escribiendo y después de 5 o 6 años, pues salió de editor. Y más o menos mis libros publicados en general pues han sido así. Escribo algo y pasan 5, 7 a 10 años y entonces encuentran su editor algún día. Pero no, digamos, en pocos casos escribo para publicar. Normalmente no publico lo que estoy haciendo, sino que estoy haciendo cosas y reviso lo de hace años a ver si todavía se puede leer, porque cuando uno está escribiendo pues se emociona, pues es en lo que uno está, y entonces comete el error de pasarlo a publicar pronto, más ahora con las redes de pronto ya se publicó el mismo día que se escribió. Es más, como he dicho, se está aprendiendo a escribir, a publicar antes de aprender a escribir, y entonces hay cosas que están publicadas y que no sé si se sientan orgullosos de su trabajo los autores, pero yo pienso que si lo dejas reposar y luego lo encuentras otra vez, ya está. Por ejemplo, en este momento estoy revisando un libro sobre la ironía, que es más o menos de 2006, 2007. Lo di en un curso en 2009, luego ya que estaba elaborado. Entonces, pues hace 7 años que estaba listo y lo estoy revisando, pues a ver si encuentro un editor, pero si no encuentro, si no lo busco el editor. Y por eso tengo pues novelas inéditas, traducciones completas, libros de ensayos completos, sin publicar, porque no viene al caso estar escribiendo para publicar. Ahora, cuando ya está escrito, pues ya se puede hallar un editor. Bueno, continúo. ¿Cómo ha observado la transformación del mercado laboral para los nuevos talentos literarios? ¿Cómo laboral? Sí, o sea, ¿cómo se ha transformado el mercado para los nuevos escritores? O sea, como si su labor fuera la de ser escritores. Exacto. Sí. En México es muy difícil vivir de la literatura. Es decir, escritores profesionales, pues debe haber muy pocos. Y los que ganan mucho regularmente es porque tienen un público muy amplio, que no necesariamente es un criterio de calidad literaria, de tal modo que libros así que están muy ubicados, por ejemplo, de Juan Rulfo, muchísimos, de Carlos Fuentes, pero son autores históricos. Yo creo que los que venden más pues son los autores de novelas sencillas, así de populares. Entonces creo que los cambios de mercado editorial, digámosle así, más que de mercado de trabajo, digamos, mercado de trabajo artístico, literario, pues no lo hay, más que con los becarios. Pero bueno, eso es. Pero entonces, ¿qué ha ocurrido en México para que no existan nuevos escritores o nuevos talentos de la talla de Octavio Paz, Carlos Fuentes o el mismo Rulfo, que no publicó muchísimo? Sí, yo lo que creo es que hay una ansiedad digital de hacer cosas inmediatas, legibles, donde por los mismos medios digitales se ha perdido una tradición intelectual de la lectura, donde la lectura creaba una forma de relación cultural que se perdió y que ha sido sustituida por las páginas digitales, donde 20 segundos, según los estudios de Estados Unidos, 20 segundos es el máximo de atención que se presta a un texto, y solo si hay ese interés inicial, entonces se le dedica hasta 2 minutos a un texto. A un video se le pueden dedicar varias horas, como una película, o 1 hora o media hora,
pero a los textos en formato digital, pues lo que hacen es justamente cambiar eso. Entonces, aunado a una educación deficiente y a unos medios fáciles, pues ha cambiado la estructura cultural de la lectura, y eso también altera pues la escritura. Es decir, ya no se busca expresar lo que ellos hacen. Pongo un ejemplo. Ayer Sandro Cohen, pues él fue editor de Planeta, es autor de un libro muy exitoso sobre gramática que se llama Redacción sin dolor. Y entonces Sandro dice, pues les había pedido que me pusieran en sitios donde hay poesía, y todo el mundo le puso sitios donde había poesía, pero luego él dice, no, me refería a sitios donde haya poesía digital, poesía que use el medio digital, los hipervínculos, los colores. Entonces él mismo está pensando que el medio puede sustituir a la poesía tal como la conocemos desde Homero. Entonces, bueno, quizás sí estamos en un corte cultural tan grande como para desaparecer la escritura como la conocemos desde Homero. Eso todavía no lo podemos ver porque se está moviendo, pero yo pienso que los escritores jóvenes pues van a tener que surgir como en oposición a la mediatización digital. Pareciera que se convierte en una idea muy, muy romántica la del escritor joven, pero sí. Continúo con... Bueno, es que ser joven es una ventaja en el mundo contemporáneo, nunca fue una ventaja. Eran los que iban al ejército, eran los que iban, y ser joven era signo de inmadurez, y es una ventaja cultural ser joven. Por supuesto. Voy a mi última pregunta. ¿Considera usted que el amor por la labor literaria se ha ido desvaneciendo, al menos en el caso de México? No, no creo. Yo creo que si tomamos el porcentaje de población de 120 millones, digamos que haya 2 millones, soy muy optimista, que haya unos 2 millones de personas que les interesa la emoción literaria, pues es un porcentaje semejante al que había cuando, siendo 12 millones, había 200,000 personas que les interesaba la literatura. Entonces yo creo que la proyección de población y la de estética literaria se ha conservado en México, porque cuando había poca población la mayoría era analfabeta, y ahora que hay mucha población la mayoría es analfabeta, entonces tampoco hay que pedirle mucho a un país como este, ¿no?